Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Cuando los agentes del condado de Shasta abrieron aquella caja de madera, encontraron algo que no se parecía a ningún instrumento de tortura en los archivos policiales. Dentro aún quedaban mechones de cabello, marcas de uñas y fibras, impregnadas de sudor. Los investigadores la llamaron la caja de la cabeza, en una máquina de silencio. Un dispositivo creado no para encerrar un cuerpo, sino para encerrar una mente. Lo que nadie imaginaba era que esa caja había acompañado a una mujer durante años, que había viajado en autos, había dormido bajo una cama matrimonial y había escuchado cómo nacía un bebé a pocos centímetros, y que su usuaria, forzada, no podía gritar, llorar ni pedir auxilio. Su nombre era Colin Stan, y esta es la historia real de cómo una joven de 20 años fue convertida en una sombra y aún así sobrevivió. Era un jueves 19 de mayo de 1977. El sol apenas rozaba el horizonte cuando Colin Stan, de 20 años, salió de Eugene, Oregon. Iba ligera, con una mochila azul, unas monedas y la seguridad ingenua de la juventud. Tenía un objetivo simple: llegar a tiempo a la fiesta de cumpleaños de una amiga en el norte de California. En ese entonces, pedir aventón no era sinónimo de peligro. Era casi un símbolo de independencia. Los jóvenes lo veían como una manera económica y hasta romántica de recorrer el país. Colin avanzó sin contratiempos. Recorrió 563 kilómetros antes del mediodía y rechazó 2 autos que le dieron mala espina. Uno con un conductor agresivo y el otro lleno de hombres jóvenes que parecían ebrios. Su intuición la había salvado hasta ese momento. A la 1:30 p.m., un Dodge Colt azul se detuvo junto al camino. Dentro iba una pareja joven, Cameron y Janice Hooker, acompañados por su bebé. La imagen del hogar perfecto. Y pues ella confió porque la seguridad estaba hecha familia. Colin sonrió, subió, agradeció y se acomodó en el asiento trasero. Pero la seguridad era una impresión, no un hecho. Mientras avanzaban por la carretera, Colin notó miradas demasiadas prolongadas desde el retrovisor. La tensión era tenue, casi imperceptible, pero persistente. En una parada para cargar gasolina, Colin sintió un nudo en el estómago, como una voz interna que le decía: no te vuelvas a subir a ese auto. Pero el sentido común le engañó. No puede pasar nada. Está con su esposa y su bebé. Aceptó un chocolate y el destino quedó sellado. Minutos después de retomar el camino, Cameron se desvió hacia un sendero de tierra. Dijo que quería visitar unas cuevas de hielo. El paisaje era desolado, ventoso, sin señal de vida humana. Janice bajó con el bebé, calmada, colaborativa, casi automática. Colin respiró hondo y entonces todo ocurrió en segundos. Un cuchillo, un agarre violento, esposas metálicas, vendas tensas sobre los ojos, una mordaza clavándose en la mandíbula. Su cuerpo se quedó sometido, su voluntad anulada por el terror. Entonces, Cameron reveló su invento, la caja de la cabeza. Una estructura de madera hecha a mano con capas de aislamiento que prometían silencio absoluto. El orificio del cuello era tan estrecho que cada respiración se transformaba en una lucha. Cuando la caja descendió sobre su cabeza, Colin dejó de existir para el mundo exterior. Oscuridad total, sonido muerto, tiempo suspendido. Se convirtió en un objeto. El trayecto terminó en una casa común, en un vecindario donde la gente saludaba amablemente a sus vecinos. Un lugar que jamás levantaría sospechas. Pero en el sótano, el infierno tomaba forma. Colin fue obligada a subir a una hielera industrial. Cameron la amarró con correas gruesas a las tuberías del techo.
Cuando retiró la hielera, su cuerpo quedó suspendido. Los gritos que logró emitir fueron sofocados con un látigo. El dolor la llevaría varias veces al borde de la inconsciencia. El tormento sexual y psicológico se volvió rutina. Cameron obtenía placer del sufrimiento ajeno. Janice, su esposa, observaba en silencio. Había sido moldeada durante años para aceptar su rol como cómplice. En una ocasión, la pareja tuvo relaciones frente a Colin. No fue impulsivo, fue un acto meticuloso de dominación y humillación. Luego la llevaron a un ataúd de madera, un cajón estrecho donde no podía moverse. Volvieron a colocarle la caja de la cabeza. En ese espacio oscuro, húmedo y sofocante, Colin aprendió que el mundo exterior ya no existía para ella. Mientras tanto, en Eugene, su familia comenzaba a desesperarse. 4 días sin noticias llevaron a sus amigos a avisar a su familia. El 23 de mayo se levantó una denuncia formal. La policía sospechó primero del exmarido, luego de los amigos cercanos. Pero no había pistas, no había testigos, no había cuerpo. La hermana de Colin, Janice, temía lo peor, un por alguna secta. Su madre llamaba a diario a las autoridades. Nadie sabía nada. Para el mundo, Colin Stan simplemente se desapareció. La rutina de Colin se degradó aún más. Una comida al día, castigos constantes, horas encadenada a un potro, quemaduras con lámparas de calor, electrochoques improvisados. Perdió casi 9 kilos. Su cuerpo dejó de tener el periodo. Su noción del tiempo se volvió fragmentada. Solo podía calcularlo por los cambios de temperatura dentro de la caja. 8 meses después del rapto, Cameron implementó su mecanismo final de control. Él decía que era un contrato de... Le dio un nuevo nombre, K-Powers. Pero eso no fue lo peor. Cameron inventó la existencia de la compañía de una organización secreta que, según él, vigilaba autos, teléfonos y casas. Le mostró carpetas falsas, documentos y un supuesto museo con fotografías y huesos de que habían desobedecido. Le dijo: si intentas huir, matarán a tu familia. Colin lo creyó, y pues obviamente. Y esa creencia la encadenó más fuerte que cualquier metal. Con el tiempo, Cameron comenzó a permitirle tareas domésticas. Le puso un collar de... Le asignó un diminuto espacio bajo la escalera para pelar nueces o hacer macramé. Para Colin, aquello se convirtió en un extraño refugio mental. La familia se mudó a una casa rodante. La caja fue instalada debajo de la cama de agua matrimonial. Allí, Colin escuchó la vida de los Hooker como si viviera en una tumba, con paredes delgadas. Escuchó risas, discusiones y el nacimiento de un segundo bebé. A pesar de su cautiverio, Colin comenzó a ser vista por los vecinos. Cameron la presentaba como la niñera. Ella cocinaba, lavaba, ayudaba con los hijos. Tenía permiso para correr al aire libre durante 1 hora, pero jamás pidió ayuda. No podía. La compañía, en su mente, era real. En marzo de 1981, Cameron quiso poner a prueba su dominio absoluto. Inventó que era su prometido y la llevó a visitar a su familia. Cuando Colin cruzó la puerta de la casa de sus padres, estaba tan delgada que apenas parecía la misma persona, pero no dijo ni una palabra. No lloró, no pidió auxilio. Después de 24 horas, regresó voluntariamente al cautiverio. El control era total. Los años siguientes fueron una mezcla entre encierro y una aparente rutina, pero algo empezó a fracturarse. Janice, la esposa cómplice, ya no soportaba ser la sombra de una mujer esclavizada. Los celos, la culpa y el miedo la consumían.
Buscando alivio, se unió a una iglesia nazarena. El pastor Frank Dabney fue directo: Dios no aprueba lo que están haciendo, debes salir de ahí. El 9 de agosto de 1984, cuando Colin tenía 27 años, Janice la recogió del motel donde Cameron le permitía trabajar. Y allí, en el asiento del copiloto, soltó la verdad. No existía ninguna compañía, no había contratos. Todo era una mentira de Cameron. Colin dejó de temblar. Su prisión mental, cuidadosamente construida durante 7 largos años, se vino abajo en segundos. Llamó a su padre, compró un boleto de autobús, escapó. Desde la estación llamó a Cameron. Me voy, fueron sus únicas palabras. Colin regresó con su familia, pero por meses vivió con miedo a que Cameron apareciera. No sabía si la compañía era real o no. Parte de ella seguía condicionada. Janice, consumida por la culpa, tomó una decisión final. Confesó todo al pastor, quien la alertó a la policía. Ella recibió inmunidad a cambio de testificar. En el juicio del 85, las piezas del horror salieron a la luz. Las cajas, los contratos, las fotografías, los testimonios de Colin y Janice formaron un rompecabezas imposibles de ignorar. Cameron Hooker fue declarado culpable y sentenciado a 104 años de prisión. Colin Stan sobrevivió, no solo al encierro, sino al intento de borrar su identidad. Se convirtió en un símbolo de resistencia y de la increíble capacidad humana de reconstruirse después del horror. Muchas gracias por quedarte al final del video. Espero te haya gustado. Si lo disfrutaste, pues compártelo con tus familiares y con tus amigos. Gracias. Adiós.